Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo les bendiga. ¿Todos tienen la palabra de Dios? Amén. ¿Alguien no tiene? Si alguien no tiene, allá atrás tenemos Biblias. Entonces, para que todos tengamos la palabra de Dios en nuestra mano. Muy importante. Bendito sea el Señor. Hablábamos en el estudio bíblico de esta semana, el martes, que como dice la Sagrada Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno escucha, pues ustedes tienen que escuchar conforme a las palabras de Dios, ¿correcto? Entonces, si ustedes van a escuchar este mensaje, yo estoy en la obligación de predicarles un mensaje bíblico de la palabra de Dios, un mensaje que sea la verdad, que sea lo que Dios mandó, y ustedes están en la obligación de escudriñar las Escrituras, como dice la palabra de Dios, para saber si lo que se está predicando es verdad. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Ambos tenemos responsabilidades, amén. Entonces cada uno de nosotros vamos a leer la palabra, vamos a ver si es verdad lo que dice este predicador o no es verdad, o será que es mentira que lo que nos está diciendo, qué es lo que nos está diciendo. Entonces, qué importante, por eso el énfasis que siempre hacemos a que todos tengan la palabra de Dios en su mano, todos tengan la palabra de Dios en su mano, amén. El mensaje para este día, el mensaje que estamos predicando en la voluntad del Señor, y digo bien en la voluntad del Señor porque nada se hace sin la voluntad del Señor. ¿Cuántos saben eso? ¿Todos estamos seguros de eso? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Alguno cree que las cosas ocurren? Es porque la voluntad de los hombres. Es por la voluntad de los hombres, pastor, que ocurren las cosas. Es por el libre albedrío de los hombres, pastor, que ocurren las cosas. ¿Usted sabe que el libre albedrío será bíblico eso? No. ¿Alguien ha visto ese libre albedrío en la palabra de Dios? ¿Alguna vez se lo ha encontrado? ¿Alguien podrá decirme? No, sí, está en primera de qué? ¿Primera de quién será que está? Primera de Gandhi será, no sé. Pero el libre albedrío no se encuentra en la palabra de Dios. Amén. Entonces el tema que vamos a hablar en este día, por la voluntad del Señor Jesucristo, es exactamente ese. El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. ¿Será que eso es un misterio? ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios hay muchos misterios? ¿Cierto que sí? Hay muchos misterios. ¿Cuáles misterios? ¿Será que el misterio de la Santísima Trinidad está en la palabra de Dios? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguno lo ha visto alguna vez? Yo lo invito, vuelvo y les digo, como fue la introducción de este mensaje, a que usted escudriñe las Escrituras, a que usted las escudriñe y me muestre, a ver si en alguna parte de la palabra de Dios está el misterio de la Santísima Trinidad. Yo nunca me lo he encontrado. Yo en lo personal le doy testimonio, testifico delante de todos ustedes, nunca lo he visto. Antes como que lo quería ver. Antiguamente yo como que quería ver ese misterio y lo buscaba por todos lados y trataba de justificarlo de una u otra forma. Siempre estuve buscando por ahí justificarlo. Hasta que el Señor, por su misericordia, me abrió los ojos y me hizo entender, como dice la palabra de Dios, las Escrituras. Me di cuenta de que el único y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un nombre y se llama Jesús. Es el único. Amén. Entonces, misterios en la palabra de Dios, hay varios misterios. La palabra de Dios habla de misterios, de varios misterios. Y quizá más adelante hablaremos de algunos otros misterios que están en la palabra de Dios. Por ahí la palabra de Dios dice, os digo un misterio, no todos moriremos, ¿cierto? Eso es un misterio. Perdón. Ese es un misterio. ¿Todos me están escuchando? ¿Atrás me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Estoy hablando bajito? ¿Está un poquito bajito? ¿Será que le suba mi voz o le subimos al volumen acá? ¿Sí? Entonces hay muchos misterios en la palabra de Dios, pero nunca encontrarás el misterio de la Santísima Trinidad. Ese no está, no lo busque. Búsquelo. De pronto alguien dirá, no, vea, el predicador está diciendo no lo busque porque si no, si lo buscamos, no, búsquelo. Vamos a hablar hoy sobre el misterio
de su voluntad, el misterio de la voluntad del Señor Jesucristo. Efesios 1:9. Miremos un momentito Efesios. Vamos a la palabra del Señor Jesucristo. Efesios, libro de Efesios, capítulo 1, versículo 9. Antes de ir a Efesios, yo les voy a hacer una pregunta, a ver quién me responde esta pregunta. ¿Por qué usted vino aquí hoy? Por la voluntad de Dios. ¿Alguien vino por su propia voluntad? No, alguien de pronto dirá, yo vine por mi voluntad. No, quizá alguien sí lo cree. Quizá alguien de pronto está hoy sentado y dice, no, yo sí vine por mi voluntad. Yo sí vine porque yo fui el que decidí hoy venir aquí. Yo decidí. Bueno. Dice el Señor Jesucristo que Él es el que pone el querer. A ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Hay muchas cosas que dice la palabra de Dios que a veces nos cuestan entenderlas. O a veces, inclusive no nos cuestan, sino que nos molesta a veces cuando nos hablan de ciertos temas. Decía un predicador en estos días, lo escuchaba y decía, la única razón por la que yo creo eso que está allí es porque está escrito en la palabra de Dios. Porque si fuera por mi propio entendimiento, quizás no lo creería. Si fuera por mi capacidad intelectual, si fuera por la capacidad que yo tengo de discernir las cosas a nivel físico o a nivel intelectual o a nivel humano, quizás no la creería. No, definitivamente no las creería. Yo no creería eso. Pero he ahí que cuando vamos a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Él puso el querer. O sea, ¿cuántos quisieron venir hoy acá? A la final, ¿cuántos quisieron? ¿Será que hay alguno que no quiso venir hoy acá? Vea que inclusive hay gente que está acá que no quiso venir. ¿Cierto que sí? No les pido que levanten la mano porque yo sé que hay hermanos que están acá porque no querían venir. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué vino? O sea que usted no se manda solo. ¿Cierto que no? Usted no se manda solo. Gracias al Señor Jesucristo, yo no me mando solo. Gracias al Señor, yo no me mando solo. Porque si fuera por mí, pues yo andaría por allá de turismo en Dubái o en la playa o buscando cómo hacer dinero, o quién sabe qué otra cosa estaría yo haciendo en este momento, si fuera por mí. Si fuera por mí. No queremos entender de que amanecemos vivos por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Dios la bendiga. Amén. Como dice mi hermano, no queremos entender que hoy amanecimos vivos. ¿Por qué usted amaneció vivo en este día? ¿Quién lo sostuvo vivo usted durante la noche? ¿Acaso usted se levantó a programar sus respiraciones de la noche? ¿Las programó? Usted programó su respiración. Esta noche va a respirar 2000 veces. Entonces, y de pronto, después de las 3 alarmas que pongo, tantas respiraciones y me levanto. ¿Alguno hizo eso? ¿Quién sostuvo su respiración? El Señor Jesús. Él lo sostuvo. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 2:3. Ya vamos a Efesios. Dice que Dios, el Señor Jesús, es el que pone el querer. A ver, si alguien quiso algo, usted quiere algo, o usted quiso venir hoy acá, o usted, no sé cuál sea su querer. ¿Qué es lo que usted quiere? No sé. Especialmente en las cosas del Señor. Yo le digo, como dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo es el que produce, o sea que eso que usted tiene de hoy haberse congregado, por ejemplo, ¿lo produjo quién? ¿Quién lo produjo? Y entonces, ¿a quién tengo que darle la gloria? ¿A quién tengo que darle gracias? ¿A quién le doy las gracias? Al Señor Jesús, porque Él produjo algo que me iba a bendecir aún a pesar de mí. ¿Sí me hago entender? Aún a pesar de mi soberbia, aún a pesar de mi deseo de ir en contra de las cosas del Señor,
Aún en contra de todas las cosas, el Señor tiene mucha misericordia de mí y puso hoy el querer escuchar su palabra. Él dice, Él es el que produce, Él produjo hoy el querer. Así que usted está hoy aquí porque el Señor produjo el querer. Y no solo produjo el querer, entonces usted de repente quiso venir a la comunidad, quiso venir a la congregación. No solo quiso venir a esta comunidad desde alguna de nuestras casas, también nos trajo desde otras naciones. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Alguno es de este país? Ninguno somos de aquí, ¿cierto? ¿Ninguno? ¿Alguno? No. Bueno, sí tenemos hermanitos que son de aquí, han nacido acá, ¿no? Sí tenemos hermanitos chiquititos que han nacido acá. Pero aún así el Señor nos trajo desde otras tierras, desde otros lugares y nos congregó aquí para escuchar un mensaje. ¿Quién hizo eso? No solo produjo el querer, lo hizo, también lo hizo. Que uno dirá, bueno, pues el Señor produjo en mí el querer y entonces, pues claro, entonces yo fui y busqué un vehículo y me vine. No, ese vehículo que usted buscó no lo buscó usted. Ese vehículo o ese transporte o ese medio que lo trajo hoy aquí a esta comunidad a escuchar esta palabra, dice el Señor, también lo produjo el Señor. Dice, Él produce el querer como el hacer. Y si el Señor produce el querer como el hacer, entonces, ¿en dónde queda mi decisión personal? ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque nosotros predicamos, mire, casi todo cristiano que tenga un, digámoslo así en estas palabras, un medio o un nivel medio de conocimiento de la palabra de Dios, conoce este pasaje. Conoce el pasaje de que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Alguien no lo conocía aquí? ¿O alguien es primera vez que ha escuchado este pasaje? ¿Todos lo hemos escuchado antes? ¿Sí? Entonces, amén. Amén. Gracias, mi hermano. Filipenses 2:13 dice que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. ¿Dónde queda mi decisión personal? A ver, cuando usted vea este pasaje, ¿dónde queda su decisión personal? Algunos pelean con eso, algunos todavía dentro de las comunidades cristianas pelean con esto, pelean con este mensaje de la voluntad de Dios, de que nosotros, dicen, es que nosotros tenemos uno de los más grandes regalos que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es? Bueno, que dicen algunos, ¿cierto? ¿Qué dicen algunos? Que uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado, ¿qué es? El libre albedrío. ¿Lo han escuchado? ¿Sí lo han escuchado? Y si el Señor nos ha dado el libre albedrío, entre comillas, como uno de los más grandes regalos, entonces, ¿qué sucede con esta palabra que dice que Él es el que ha puesto el querer y es el que ha puesto el hacer? ¿Sería una mentira esto que está diciendo la palabra de Dios? ¿O sería una verdad lo que predican los hombres? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está en la verdad? La palabra de Dios, ¿cierto que sí? Es la palabra de Dios. Así que usted va a empezar quizá a incomodarse un poco. Quizá usted va a pensar, no creo yo. Espere, porque es que es mi decisión personal. ¿Dónde queda mi decisión personal con respecto a lo que dice la palabra de Dios? ¿Dónde queda mi decisión personal cuando el Señor Jesucristo dice que tus caminos no son mis caminos? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda mi decisión personal cuando el Señor dice que Él es el que pone el querer y el hacer? ¿En dónde queda mi libre albedrío? ¿Alguien no sabe qué es el libre albedrío? ¿Todos saben de qué estoy hablando? ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué es el libre albedrío? Todos saben qué es el libre albedrío, ¿sí? ¿Sí me está entendiendo mi hermana? ¿Sí? ¿En español le entiendes bien? Perfecto. Amén. Amén.
Dice el libro de Efesios, vamos a Efesios, capítulo 1. Quizá algunos empezaron a sentir algo allí. Bueno, no sé, esto como que no me parece. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1. Amén. Dice así la palabra de Dios. Efesios 1, vamos a leer desde el versículo 3. Amén. Efesios 1, 3. Pongan ahí el teléfono en el modo servicio, modo prédica. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen ahí? Efesios 1, 3. Dice así la palabra de Dios. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, bendito sea el Señor Dios, también Padre nuestro Señor Jesucristo. Venga, este pastor como que está leyendo incorrecto, ¿no? Como que está cambiando. Como que está cambiando la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Algunos miraron de una vez para arriba cuando yo leí de esta manera. ¿Cierto? Allá aparece una palabra en el griego, una palabra griega para la conjunción y, que es la palabra kai. ¿Qué traduce kai? A ver los hermanos que han estado en los estudios bíblicos. También, entonces, por consiguiente, bendito sea el Dios. Yo puedo leer perfectamente la palabra kai del griego, que puedo traducirla como también Padre. Bendito sea el Dios también Padre, nuestro Señor Jesucristo. Vea, algunos creen que en la palabra de Dios el mensaje o la verdad, el misterio, este misterio grande, el misterio de Cristo, como dice la palabra de Dios, el misterio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor Jesús? Ahí hay un misterio que ha sido revelado. El misterio que fue revelado. Ha sido revelado. ¿Cuál es el misterio que ha sido revelado? Hay tantos misterios en el Señor Jesucristo. Uno es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es un misterio. Que el que habita en usted, si usted es cristiano, ¿quién es? Dice Cristo en usted. Cristo dentro de usted, la esperanza de gloria. Amén. Perfectamente, entonces yo puedo leer de esta manera, sin ningún temor. Usted puede ir a una Biblia griega interlineal y buscar la definición de la conjunción que aparece ahí. Ojo a eso, conjunción, no disyunción, conjunción. Bendito sea, ahorita no tenemos tiempo de explicar mucho sobre eso. En los estudios bíblicos pueden venir, ahí explicamos un poquito más. Bueno, bendito sea el Dios, también Padre nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta ya empezar a leer la palabra de Dios para que la entendamos sin ningún temor, para que no tengamos temor de ir a la palabra y entender qué es lo que está allí escrito. ¿Qué es lo que está ahí escrito? Sin temor, porque a veces venimos a la palabra de Dios con temores. No, mejor no digo eso. ¿Qué pensarán los hermanos? ¿Qué pensará Dios? Más bien me preocupo yo por eso. ¿Qué pensará el Señor Jesús? ¿Qué pensará? Este predicador es temeroso, no le gusta decir la verdad. Le da miedo por causa de los hombres leer la palabra de Dios. Entonces bájese de ahí si le da miedo leer la palabra de Dios. Si alguno de nosotros quiere predicar la palabra de Dios, predíquela, hable lo que está ahí escrito sin temor. Ve ahí dice, bendito sea el Señor Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Le dije Efesios 1:9, ¿cierto? ¿Sí les dije Efesios 1:9 o les dije solamente Efesios? Estamos leyendo 1:3, ¿cierto? Estamos leyendo 1:3 para llegar al 1:9. ¿Qué es lo que dice el 1:9? El 1:9 dice así. Dice, Él nos dio a conocer el misterio. ¿Cuál misterio? Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Que algunos han... yo he estado meditando mucho sobre esto,
a entender si lo han malinterpretado o si están en un juicio que también es la voluntad de Dios. Porque algunos dicen, no, pues es la voluntad de Dios que yo peque. La voluntad de Dios. Ojo a esto. Es la voluntad de Dios, pero es un juicio de Dios. ¿Usted en qué situación cree estar cuando usted está caminando en algún pecado y cree que esa es la voluntad de Dios para usted? Recuerde que la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿habrá algo que suceda que Dios no mandó? Efectivamente que no. Todo, dice la palabra de Dios, absolutamente todo. Todo sucede, todo. ¿Dónde está eso? Vamos un momentito a Amós. Amós 3:6, dice así la palabra del Señor. Mire, esos son los pasajes que a veces la gente tiene temor de predicarlos. A veces la gente tiene temor porque como que, ¿y ahora qué hago con este pasaje? ¿Qué interpretación le doy a este pasaje para que los hermanos comprendan? Amós 3:6. ¿Qué interpretación le doy a este pasaje? Pues la interpretación que está allí, léalo. Lea la palabra. Dice la palabra de esta manera, dice. Amós 3:6. ¿Lo tienen todos? Amós 3:6. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Hasta ahí, pues, como que todo va bien, ¿no? Como que no hay cortocircuitos en mi cabeza. Pero va a venir uno bien fuerte que lo va a dejar a usted pensando muchas cosas. ¿Qué dice la segunda parte de ese pasaje? ¿Habrá algún mal en dónde? A ver. Estamos aquí en Dubái. ¿Será que hoy están sucediendo cosas malas en Dubái? ¿Usted qué piensa? O en cualquier ciudad del mundo. ¿Habrá cosas que están sucediendo hoy aquí malas en Dubái? ¿Usted qué piensa? ¿Será que sí? ¿O estamos en una ciudad que es totalmente 100% segura y no sucede nada? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer ese pasaje? ¿Quién quiere leer ese pasaje? ¿Quiere leerlo, mi hermano? Y aquí atrás quieren leer el pasaje, mi hermano. Hoy vamos a darle oportunidad a los hermanos de atrás. ¿Qué dice la palabra de Dios en Amós? ¿Qué dice? Amós 3:6. ¿Qué dice en la segunda parte? Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jesús no haya hecho? ¿Alguien tiene alguna diferente versión a esta que está ahí? ¿Alguien dice lo mismo? ¿Alguien dice algo diferente en su escritura? En diferentes palabras. Amén. En esta versión dice así: ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? ¿Usted qué cree? ¿Cómo queda su pensamiento frente a esta verdad? ¿Cómo queda? ¿A dónde nos lleva esto? A entender que hay una soberanía total de Dios. Total. Y que algunos, ojo a esto también que voy a decir, que Dios ha dispuesto
que ha creado algunos malos para el día malo. Malos para el día malo. Vasos de deshonra destinados para perdición, para ira, para juicio. Ojo a esto que estoy diciendo, que está en la palabra de Dios, Romanos capítulo 9. Ahí está, que también lo vamos a leer en la voluntad del Señor más adelante. Esto que estoy diciendo esto es profundo. Esto que estoy hablando, que no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo para que usted mismo sea apercibido, que usted mismo sea convencido por la palabra de Dios. Que hay un misterio que se llama el misterio de la voluntad del Señor. ¿Habrá algo que el Señor no pueda controlar en su voluntad? ¿Usted qué cree? Porque es que viene nuestro pensamiento humano, viene nuestra mente, viene nuestra manera de analizar las cosas, que no es otra manera que la manera humana de analizar las cosas, y se nos olvida que estamos enfrente de un Dios infinito cuya sabiduría es infinita y que nosotros muchas cosas no hemos podido comprender. Hay muchas cosas que son, dice la palabra de Dios, insondables. Insondables. ¿Qué será eso de insondable? ¿Qué es algo insondable técnicamente hablando? Alguien de pronto que ha trabajado y que ha tratado de sondear un punto, digamos, en ingeniería. ¿Habrá un ingeniero por aquí? No se puede medir, ¿cierto? No se puede medir. ¿Dónde está eso? Vamos a mirar un momentito, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Busquémoslo. Hoy nos estamos comiendo un bistec de este tamaño. Sí, hoy no estamos tomando lechita. La lechita a veces ya llevamos, ¿quién es el que menos tiempo lleva en la palabra de Dios? Algunos, creo que el que menos tiempo lleva en la palabra de Dios de pronto llevará 1 año, no sé, 2 años. Hay otros hermanos que llevan mucho tiempo en la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, debiendo ser ya maestros, muchos años, y no enseñamos la palabra de Dios. Romanos capítulo 11. Dice versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice así: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento, o de la ciencia, dice esa versión. Esta dice, y del conocimiento de Dios. Hay una profundidad. ¿Cuán profundo es eso? ¿Será como la profundidad aquí del océano que está aquí? ¿Cuán profundo será eso? Aquí dice la palabra, insondable. Dice, ¿cuán insondables son qué? ¿Cuán insondables son sus juicios? Insondables son sus juicios. ¿Qué será eso de insondables? Ya sabemos que no se puede medir. Es algo que no tiene un límite. Y entonces, si no tiene un límite, si es insondable, a veces yo quiero como ser humano juzgar lo que Dios ha dicho. Yo quiero juzgar en mis palabras, en mi pensamiento, en mi manera de discernir las cosas. Yo quiero discernir de acuerdo a la capacidad o al conocimiento intelectual que yo tengo, y creo o quiero discernirlas de esta manera. ¿Será que mi capacidad intelectual, mi haber ido a una universidad o haber ido a un sitio a adquirir ciertos conocimientos, me va a dar la capacidad de entender las escrituras? ¿Usted cree que usted tiene la capacidad
de entender las Escrituras por cuanto usted tiene mucho estudio de este mundo? ¿Usted cree eso? No, definitivamente que no. No se trata de eso. Porque dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 1. Para los que me conocen saben que yo empecé con Efesios, pero por allá más ratico llegaremos a Efesios, ¿cierto? Señora. Sí, ya lo leímos, ¿no? Todavía no hemos terminado de leer Efesios. Primera de Corintios, capítulo 1. Pero mire, a quienes este misterio de la voluntad de Dios es algo hermoso, es grande, es especial, me tiene que llenar a mí de regocijo entender que yo estoy dentro de la voluntad y del misterio de la voluntad de Dios. No todos están dentro de este misterio, no todos están dentro de la voluntad de Dios para la salvación. Ojo a eso, no todos. Así que si el Señor lo trajo y a usted acá, no se duerma, no se duerma. Preste atención a esta palabra. Qué cosa tan curiosa que dice el Señor, que versículo 20, capítulo 1, versículo 20 de primera carta a los Corintios. Leámoslo desde el 18. Capítulo 1 de carta a los Corintios, versículo 18, dice: la palabra de la cruz, o sea, esta palabra, la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús, la palabra del Señor. ¿Quién tiene el micrófono por ahí atrás? De pronto alguien que quiera ayudarme con este pasaje. Así un hermano con voz del hermano del papito del hermano Álvaro. Ahí está. Muy bien. ¿Nos quiere leer? Versículo 18. Porque la palabra de la cruz. Perdón, mi hermano, un momento. ¿Está apagado el micrófono? ¿No tiene batería? Ya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. La palabra de la cruz es ¿qué? Es locura. ¿A usted no le han dicho que es como medio loco? ¿A usted no le han dicho como cristiano que como que está chiflándose, como que ustedes los cristianos son locos? Vea, vaya siempre al del barrio, ¿no? Al cristiano del barrio. Vaya al loquito de allá, al de la esquina, allá. Allá el loquito, el del tercer piso. Me decía un hermano que cuando venían los testigos de Jehová siempre, vaya allá al del tercer piso, allá él lo atiende, vaya que allá él sí lo va a atender como es. Me imagino que los demás por allá, no, pues ese es como medio loquito allá, ese anda con unas cosas ahí, unas loqueras. Entonces, vaya que ellos entre locos se entienden. La palabra de la cruz es locura, ¿cierto? A los que se pierden. Es locura para los que se pierden. O sea, si alguien está perdido y dice, no, los cristianos son un montón de locos, automáticamente usted ya discierne. Vea, la palabra lo discierne automáticamente. Dice, es locura para los que se pierden. Pero los que se salvan, ¿esto es a quiénes? A ver, ¿esto es a quiénes? ¿A cuántos? Hay poquitos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? A nosotros. A nosotros. Es poder de Dios. Pues escrito está. ¿Qué está escrito? ¿Qué dice que está escrito? No, se apagó. ¿Se apagó? Se apagó. Bueno, ok, yo leo. Dice, está escrito: destruiré la sabiduría de ¿quiénes? De los sabios. Y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Así que si alguien cree que puede venir a la palabra de Dios con su sabiduría, con su inteligencia, a discernir lo que está aquí escrito, la palabra de Dios le dice, no, mijito, no es así. No es así, no es con su sabiduría, no es con su inteligencia, no es porque, vea, y ojo a esto que les voy a decir, ni siquiera es porque usted haya leído 20 veces la palabra de Dios. Ni siquiera es por eso. Yo conozco personas que han leído muchas veces la palabra de Dios y no la entienden. No la entienden. No entienden qué está escrito allí. De hecho, muchos de nosotros habíamos leído la palabra de Dios y no la entendíamos. No entendíamos lo que estaba escrito allí.
Buen ejemplo. Algunos, bueno, vea, tremendo esto que dice el hermano Leonardo Fabio. Hay algunos ateos que se hacen llamar teólogos. Bueno, es como contradictorio eso, ¿no? Pero hay muchos en las universidades que dan cátedras acerca de teología y ellos a la verdad ni creen en lo que dice. No creen en lo que está escrito. Pero dan cátedras de teología y bueno, el Señor nunca mandó a estudiar teología por si acaso. Por si acaso, ¿cierto? Cátedra porque viene de las catedrales antiguas. Por eso es cátedra, ¿cierto? Antiguamente las clases se daban en catedrales. Y por eso de ahí viene la palabra catedrático y cátedra, porque porque eso era manejado por la religión. El conocimiento siempre ha sido manejado por la religión, entre comillas. El conocimiento, bueno, que se ha distorsionado, por eso se llama cátedra, catedrático. Destruiré la sabiduría de los sabios, decía el hermano que inclusive hay algunos ateos que enseñan cátedras o enseñan la palabra. ¿Será que eso es posible? ¿Será que hay alguien que enseñe la palabra de Dios y no la ha entendido? Sí. Amén. Pero mire, sí está en la palabra de Dios. Había un personaje, les decía en el estudio bíblico, que se llama Nicodemo. Dice la palabra de Dios, un principal de la sinagoga. ¿Y quién era un principal de la sinagoga? Juan capítulo 3. Un principal de la sinagoga es un estudioso de la palabra de Dios. Si alguien podía ser un estudioso dentro del pueblo judío, era un principal de la sinagoga. Si alguien podía ser un erudito, entre comillas, erudito con erudición intelectual o conocimiento, eran los escribas, eran los fariseos. ¿Y a quiénes juzgaba el Señor Jesucristo? ¿No los juzgaba el Señor Jesucristo porque no entendían nada? ¿No los juzgaba por eso? ¿Quería decir algo, mi hermano? El conocimiento, bueno, puede envanecer. Un conocimiento sin sabiduría puede envanecer, por supuesto. Un conocimiento sin sabiduría puede envanecer. Ahora, el conocer, mire, a veces usted va y le habla a las personas y les hace entender cosas como esta. Le dice, mire, si usted cree en Dios, y la mayoría tiene el conocimiento de que sí hay un Dios, ¿cierto? Ahí ya hay un conocimiento. La mayoría cree que hay un Dios. De hecho, la mayoría de los que se dicen cristianos creen que hay un Dios, para no irnos a otras religiones. Pero no creen cuando usted dice que el único Dios verdadero es el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Aunque tienen un conocimiento, no obedecen, no quieren, porque así dice, hay un misterio ahí, el Señor dice no quieren. ¿Ve? O sea que hay un conocimiento, pero no necesariamente por el conocimiento se van a salvar. En aquel día, dijo el Señor Jesucristo, en aquel día muchos me dirán, y estos muchos eran muchos que conocían la Escritura. Ahí no está haciendo referencia a muchos que no conocían la Escritura. La palabra de Dios dice, en aquel día muchos, puedo abrir un paréntesis, que conocían las Escrituras, cierro paréntesis, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto o aquello. ¿Qué les va a decir el Señor? Claro, ¿usted cuántas veces se leyó la Escritura? Listo, siga para acá. ¿Le va a decir eso el Señor o qué les va a decir el Señor a muchos? ¿Qué les va a decir? No los conozco. Nunca los conocí, nunca tuve una relación con ustedes. Sí, usted leía la Escritura, sí, usted iba a la iglesia, sí, usted se congregaba quizá, sí, está bien, usted hacía todas esas cosas que a su creer estaban bien, como por allá el publicano, cuando dice la palabra de Dios que había un publicano y había un fariseo y un publicano, ¿cierto? El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, dice la palabra de Dios.
oraba para él. Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, yo doy diezmo, hago esto, voy a la iglesia, voy al estudio bíblico. Sus obras no lo salvaron. Sus obras no lo hicieron acepto delante del Señor. Porque había otro personaje ahí al lado que le dijo, ¿quién era ese personaje? Un publicano. Un publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un ladrón. Un publicano era alguien de la misma raza judía que se vendió a los romanos de aquella época para quitarle los impuestos a sus propios hermanos. O sea, este era considerado un ladrón, un mentiroso, un vendido, lo que usted quiera. Por eso había tanto odio, podríamos decir, contra los publicanos, repudio contra los publicanos, porque ellos mismos eran hermanos de los propios judíos y los robaban a ellos mismos. El publicano, que era un ladrón, dice la palabra de Dios, puesto en pie, dice no podía ni levantar la cabeza, ni siquiera podía levantar la cabeza. Le dijo, sé propicio a mí, Señor, que yo soy un pecador. Sé propicio a mí. ¿Cuál salió justificado? El que tenía muchas obras de religiosidad, el que era muy juicioso, el que no faltaba al servicio, doy diezmo de todo, hago esto, hago mis fasting, mis ayuno 3 veces a la semana. ¿Será que ese salió justificado? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué usted cree que por hacer un ayuno usted va a salir justificado? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Quién me responde eso? Queda pensando, ¿cierto? Queda usted pensando, porque usted dirá, espere, porque es que ¿será que si yo ayuno le puedo torcer el brazo al Señor para obtener algo de parte de Él? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que le puede cambiar la voluntad al Señor si usted ayuna, si usted aguanta hambrecita y entonces le va a ofrecer este ayuno al Señor? Para que el Señor cambie de parecer. ¿Usted cree que eso funciona así? No, eso no funciona así, mi hermano y mi hermana. No funciona así. Eso no funciona así. Es algo que nosotros hacemos porque son rituales, porque es algo que podemos ver, pero está en contra de la misma palabra de Dios cuando dice que la fe es algo que no se ve, es algo que está por dentro. Dice que cuando usted ayune, que es más que nadie lo vea, dice también la palabra de Dios, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios, este es el verdadero ayuno, y eso está en Isaías, ¿cierto? Este es el verdadero ayuno. Y entonces, ¿quién puede contra esa verdad? ¿Quién puede contra esa verdad? Nadie. Pero nosotros nos equivocamos porque seguimos rituales. Nos equivocamos porque pensamos que por las obras de la carne podemos ser aceptos delante del Señor. Y no funciona así con el Señor. No funciona así. Yo no le puedo torcer el brazo al Señor. Él va a hacer su voluntad. Él la va a hacer, aunque yo no quiera. Aunque yo quiera o no quiera. Aunque a mí me parezca o a mí no me parezca. Él va a hacer su voluntad. Les decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, que dice el Señor, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Hace el Señor la pregunta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí es cuando hay como un cortocircuito en mi cabeza, porque yo, como tengo una sabiduría humana, esa sabiduría humana va en contra de lo que está escrito acá, y entonces yo quiero que se ponga por encima de lo que Dios ha escrito, mi pensamiento, lo que yo creo, de la manera en que yo lo creo, como yo pienso que deben ser las cosas. Y tampoco funciona así. Tampoco funciona así. El Señor siempre va a hacer su voluntad. El Señor no va a hacer mi voluntad.
Dice la palabra de Dios, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, esto, cuando yo leo estos pasajes, cuando yo leo esta palabra, como que mi sabiduría, ¿dónde quedó? Como que lo que yo pensaba que como eran las cosas, no eran de esa manera. Como que la manera religiosa en que yo había recibido y había entendido los mensajes de la palabra de Dios, como que no son. Porque lo que sabes, dice el Señor, no lo sabes como deberías de saberlo. Lo que sabes, no lo sabes como deberías de saberlo. Y entonces yo creo que yo ya me sé todo. Yo tengo que llegar a la palabra de Dios entendiendo de que no lo sé todo. Es más, entendiendo de que no sé nada. Entendiendo de que necesito saber, necesito la sabiduría de Dios, necesito conocerlo más, entendiendo de que si el Señor tiene una sabiduría insondable y que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, ¿cómo puedo yo pretender que en 1, 2, 15, 20 años yo ya sé todo de Dios? Absurdo, absurdo. Yo tengo que llegar a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a aprender más de Él, a que todos los días el Señor me enseñe más, a que no me puedo cerrar al ABC del cristianismo. Entonces ya me sé las 5 doctrinas del cristianismo, ya soy un cristiano, ya tengo la sana doctrina. ¿Cuál es tu? Busque una iglesia de sana doctrina, siempre decimos, búsquese una iglesia de sana doctrina. Cuando vaya a Colombia, vaya a una iglesia de sana doctrina. Así decíamos, ¿cierto? Especialmente decíamos, búsquese una iglesia de sana doctrina, entre comillas, trinitaria, cierro comillas. Y estábamos más equivocados no podíamos estar, Dios mío. No podíamos estar más cerrados. La verdad es una sola. La verdad es una sola. Mire, esto choca contra cada uno de nosotros. Entender que hay una sola verdad. Entender que no en todos lados se predica la verdad de Dios. No se predica. Y entender de que si allá no se está predicando la palabra de Dios, ¿qué se está predicando? ¿Las mentiras de quién? ¿De quién? Las mentiras del diablo. Amén, del padre de mentiras, de Satanás. Eso es, hay que discernirlo de esa manera, así de sencillo, porque el Señor dice, hágase como niños, disciérnalo. Si a un niño le dice a usted, mire, allá están diciendo la verdad, pero allá no, pero allá está bien que usted vaya también. Están predicando a otro Jesús, como dice la palabra de Dios, otro Jesús, no el verdadero Jesús. Están predicando a otro Jesús, pero nosotros pensamos que podemos estar en cualquier lado. No importa, yo soy open mind y me puedo congregar en cualquier lugar y está bien, ¿cierto? No, es más, pastor, mire, yo sé eso, pero yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Y ahí nos empezamos a justificar la razón por la cual nosotros nos metemos en todas esas sectas y esas, como dice el Señor, sinagogas de Satanás. Por eso nos metemos por allá. Por eso hasta usted ve los cristianos metidos por allá en una mezquita musulmana. Por esa razón, usted puede ver, allá usted ve los cristianos metidos. ¿Qué hace un cristiano metido en una mezquita musulmana? Que alguien me explique eso. Cuando yo llegué a este país, lo primero que hice, o una de las primeras cosas que hice, y de las cuales le pido perdón al Señor, y se los pido cada vez que puedo, es haber ido a visitar una mezquita del diablo. Ojo a esto que estoy diciendo, haber ido a visitar una mezquita del diablo. Son templos de Baal. ¿Qué dice el Señor acerca de los templos de Baal en la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿Que los visite? Dice, visite los templos de Baal. ¿O qué dice la palabra de Dios? A veces eso nos cuesta, ¿cierto? ¿Qué hace un cristiano metido en un templo de Baal? Porque si ahí no están predicando al Señor Jesucristo, ¿a quién están predicando? ¿Cuál es el Dios de ese lugar? ¿Cuál es el ídolo al que ellos le oran? ¿Cuál es su Dios? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Se han puesto a meditar un poquito acerca de eso? Acerca de
¿Cuántas veces nosotros desagradamos y agredimos al Señor con nuestros actos, con lo que hacemos? Y lo primero que hacemos cuando tenemos una visita es llevarlos a un templo de Baal. Nada tiene que hacer un cristiano en un templo de Baal. Nada, nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué hace usted ahí? Como dijo alguien por ahí, tanto peca el que mata a la vaca como el que estira la pata. No, es que yo solamente estoy ahí. No, estamos ahí y estamos en un sitio de adoración de alguien que no es el único Dios verdadero. Eso me tiene que poner a pensar, a meditar y a entender que el camino con el Señor, que las cosas con el Señor son muy serias. Que el temor del Señor Jesucristo va más allá de mis mismos actos, de lo que yo mismo hago, de todos los días hago algo. Es que yo lo hago, es que yo lo repito. No, es que yo... No. Con el Señor las cosas son muy serias. Y el Señor eso no lo toma como un acto de visita de turismo. No lo va a tomar como un acto de visita de turismo. Porque la palabra de Dios está llena de mensajes del Señor diciendo no tienen nada que ver con los templos de Baal. Amén. No tomará por inocente al culpable. Ojo a esto. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que se manifiestan en su sabiduría, agradó a Dios. ¿Salvar a quiénes? Salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Por la locura de la predicación. Aquí empezamos a hablar mucho más sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que las personas se salven. No, pastor, yo no le predico a ellos porque, no, pues. La voluntad de Dios es que las personas se salven por medio de la predicación de la palabra de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Esta es la manera que el Señor estableció. En su soberanía Él estableció esta forma. Esta es la forma de Él. No es a mi manera. No es testificando de mí mismo. No es trayendo aquí mis testimonios. Nada de eso nos salva. Hablamos también en el estudio sobre cómo mi testimonio, mi vida, eso no salva a nadie. Eso no le cambia la vida a nadie. Lo que sí le cambia la vida es la palabra de Dios. Esta sí tiene el poder de cambiarle la vida a las personas. Agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Versículo 25, vamos al versículo 25, dice. Estamos en 1 Corintios, ¿cierto? Dice, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 28. Quiero que vayamos aquí. Perdón, 27. Versículo 27, vamos acá. Dice, a ver, ¿cuántos creen que están dentro de la voluntad de Dios para la salvación? Amén. Si usted cree que está dentro de la voluntad de Dios para salvación, pues usted está dentro de este versículo, dentro de este pasaje. ¿Qué dice ahí? Versículo 27. Lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios. ¿Quién lo escogió? ¿Lo escogí yo? Dios, ¿acaso el Señor Jesucristo dice, a ver, los necios del mundo me escogieron? Dice así, porque a veces la interpretación es como por ese lado, como que no, sí, Dios es soberano, Dios hace su voluntad, pero yo lo escogí. Yo fui el que tomé mi decisión. Cuando yo me convertí, ¿cierto? Vea cómo es el lenguaje errado que usamos nosotros, que nos enseñaron.
a propósito nos enseñaron, ese fue el lenguaje que nos enseñaron, un lenguaje que lo único que hacía era desagradar. Eso es una blasfemia, entre comillas, eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Cuando yo me convertí, cuando yo tomé mi decisión, bueno, pues si usted tomó su decisión, pues no tiene que darle gracias a Dios por nada. ¿De qué le da gracias al Señor? Si usted tomó su decisión, si nació de usted mismo, si usted, yo fui inteligente y tomé mi decisión. En cambio, mi hermano y mi hermana, ellos no han tomado su decisión. ¿Cierto que pensamos así? Ellos no han querido. ¿Y qué pasa con el Señor que dice que todo, Él es soberano y Él dirige todo, absolutamente todo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí? ¿No se ha hecho esa pregunta? Ahí le dejo esa pregunta para que medite un poquito sobre eso. Dice el versículo 27, lo necio del mundo, porque yo, al igual que usted, si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, yo andaba en mi necedad. Yo andaba en mi necedad. Y yo andaba en mis pecados, en mi necedad. Y el Señor dice que Él me escogió siendo un necio. Lo necio del mundo, ¿qué dice el Señor? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, vea, todo esto el Señor lo dice para que como que si yo por ahí como que quiero sacar mi cabeza y mi nariz por ahí, como que me quiero poner por encima de alguien y creer que soy más que los demás, el Señor me dice, usted es lo necio y lo vil del mundo. Y yo tengo que bajar mi cabeza. Lo necio del mundo, lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado. Porque hay algunos por ahí que andan con unas ínfulas, que andan con títulos y quieren gobernar y quieren ser apóstoles y quieren ser profetas y andan buscando a quien darle coberturas. ¿Sí lo han visto? Cuando usted encuentre uno de esos apóstoles, profetas o que se autonombran de esa manera, usted está frente a un mentiroso. Está frente a un mentiroso. Ni lo dude. Si usted ve por ahí un autonombrado apóstol, autonombrado profeta, esos son mentirosos. Esos tienen la apostolitis aguda, como dijo alguien por ahí. Esos son hacedores de maldad. Amén. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. Ojo a la palabra escogió. No dice los necios del mundo me escogieron, ni los viles del mundo me escogieron. ¿O sí dice así? ¿Usted pensaba que decía así? Pues no dice así. Dice que los necios del mundo, Él los escogió. Que a los viles del mundo, Él nos escogió. Que a los necios del mundo, Él nos escogió. Nos escogió. Y todo esto para, como Él dijo, para que la sabiduría de este mundo quede totalmente enloquecida, porque las formas y las maneras que el Señor ha determinado son totalmente diferentes a las formas y las maneras de los hombres. El misterio de la voluntad de Dios tiene que ver con eso. Estamos leyendo Efesios capítulo 1, versículo 9, ¿cierto? Con el que empezamos. Efesios 1, 9.
Dice Efesios 1:9, dice así, dice: bendito sea el Dios, también Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Según qué? El misterio de su voluntad. ¿Qué misterio tan hermoso? ¿No lo hemos encontrado? Efesios. Es que su merced leyó el 1.3 y había dicho 1.9. ¿Le dije 1:9? Sí, señor. Bueno, leamos 1:3. Efesios 1:3. Amén. O sea, ¿dónde quedamos? Efesios 1:3. Volvamos allá entonces. Qué pena, discúlpenme. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios, también nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Es nuestro Padre, es mi Padre, es mi Señor, es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según ¿qué? Según nosotros lo escogimos a Él. ¿Tú escogiste al Señor Jesús? ¿Tú creías que lo habías escogido? ¿Tú creías que porque habías hecho una oración de fe, entonces ya con eso, ¿saben qué es una oración de fe? O bueno, la que nosotros, o es una vana repetición, amén. Es así como cuando ya en la iglesia tradicional nos aprendíamos por ahí unas oraciones y las repetíamos y bueno, andábamos en eso, repitiendo y repitiendo oraciones, repitiendo, como dice la palabra de Dios, vanas repeticiones, rezos, recitar, de donde viene recitar, que es repetir, ¿no? Recitar, repetir. Y nosotros andamos por ahí con el cuento y la fábula y la mentira que alguien se inventó y nosotros la seguimos repitiendo, diciendo que haga esta oración de fe, que no está en la palabra del Señor, porque por ningún lado dice haga, si alguno quiere ser salvo, haga una oración de fe. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde nosotros repetimos? Vea que nosotros como cristianos, les decía en el estudio bíblico, tenemos muchas tradiciones, tenemos muchas cosas que se han vuelto, entre comillas, verdades en las comunidades cristianas, se han vuelto verdades. Y entonces nosotros asumimos que por ahí es. Sí, hay que hacer una oración de fe. Pastor, haga una oración de fe por allá por el hermano o por el fulanito que vea, vino por primera vez fulano, haga una oración de fe. Exacto, entonces haga una oración de fe. Así dice el Señor, o como dice el Señor. No dice el Señor que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿No dice acaso el Señor que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros? ¿No dice eso el Señor? Juan capítulo 15, leámoslo, Juan capítulo 15. Busquémoslo por acá, a ver. Juan capítulo 15. A ver qué dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. A ver, no les pido que lo lean porque no quedan en la grabación. Entonces, pues, desafortunadamente no les puedo pedir que lean el pasaje para que nos ayuden. Pero lo voy a leer yo. Ustedes lo pueden leer, por supuesto que lo pueden leer también ahí. Juan capítulo 15, versículo 16. Por favor, léalo. Por favor, en este momento. Léalo. Usted que ha tenido muchas dudas con respecto a esto, al misterio de la voluntad del Señor Jesucristo, usted que ha estado peleándose con el Señor por causa de esta verdad, usted que ha estado en conflicto en su cabeza, en su mente, usted que no ha entendido,
Por favor, lea este mensaje, porque la única manera de que usted entienda es a través de la palabra de Dios, si al Señor le place abrirle el entendimiento para que comprenda la Escritura. Eso no lo puedo hacer yo. Yo solamente le puedo leer la palabra de Dios, y si al Señor le place, Él le va a abrir el entendimiento para que usted comprenda la Escritura. Así que pídale al Señor en oración entender la Escritura. No venga aquí al servicio a pelearse con el Señor ni a pelearse con el pastor, con el predicador que está aquí. No, lo que usted está diciendo, eso yo no lo creo, yo creo que eso no es así. No pelee conmigo, ahí está escrito en la palabra de Dios. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y órele al Padre que está en secreto. Eso dice la palabra de Dios. Hable con el Señor Jesucristo. Mi función, mi trabajo es llevarlo a usted al Señor Jesucristo. Recuerde, el Señor es mi pastor, nunca el pastor es mi Señor. El Señor es mi pastor. O sea, usted vaya al Señor Jesús. Vaya al Señor Jesucristo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el pastor es un Señor, todo le va a faltar. Todo le va a faltar. Pero con el Señor no le va a faltar. No le va a faltar. Vaya al Señor Jesucristo. Él es su Señor, Él es su proveedor, Él es su Dios, Él es el que le da sabiduría, Él es el que le da entendimiento, Él es el que lo sustenta. No somos nosotros los hombres, es el Señor Jesús. Juan capítulo 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? No me elegisteis vosotros a mí. A mí me gusta mucho este pasaje porque a muchos, el que no entiende este pasaje, bueno, es impresionante este pasaje. No sé para usted. ¿Lo está leyendo? Dice, no, ¿qué parte del no entendemos? ¿Será que hay que darle mucha explicación, hacer un estudio acerca del no? Dice, no me elegisteis. Pastor, yo sí creo que yo tengo libre albedrío y yo escojo al Señor Jesucristo. Yo lo escojo. Yo lo busco. Partiendo de ahí, ¿no? Partiendo de que la palabra de Dios dice que nadie, absolutamente nadie. Habrá que explicar también nadie. Nadie. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice, nadie, que no nos quede no, pero es que nadie, no que Adán y Eva, nadie, como dicen por ahí en algún país, nadie busca a Dios. Nadie, no hay quien busque a Dios. Y la palabra de Dios dice, no conozco ni a uno. No conozco ni al menos uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni al menos uno. ¿En dónde quedamos nosotros cuando el Señor dice no hay quien busque a Dios? Entonces usted y yo, ¿por qué lo estamos buscando? ¿Quién nos puso eso? ¿Quién? ¿A dónde? ¿Hacia dónde me lleva esta enseñanza? Esta enseñanza, como muchos la han malinterpretado, creen que nos va a llevar a desviarnos de la palabra de Dios, a desviarnos del Señor. Todo lo contrario, esta enseñanza me lleva a darle la gloria al Señor Jesucristo, porque yo no lo buscaba, porque yo no entendía nada, no lo buscaba, y por consiguiente el Señor dice en Juan capítulo 15, terminamos por hoy con este pasaje de Juan capítulo 15, versículo 16. Y en la voluntad del Señor continuamos dentro de 8 días con Efesios. ¿Sí? Pero la ley, ¿no? Alcanzamos a leer algo. Dice Juan capítulo 15, dice la palabra de Dios. Leámoslo, entendámoslo.
Señor, danos sabiduría, danos discernimiento en este pasaje, Padre bueno. Ayúdanos a entender, Señor. Así dice el Señor, así dice a mi corazón en este día: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.